¿por qué conviene que las y los directores de las escuelas y los colegios públicos costarricenses tengan claro que son líderes y que no son meros administradores? Bueno, tal vez tengo que empezar definiéndote un poquito mi concepción de liderazgo. Para mí un líder es una persona que crea las condiciones para alcanzar una visión, pero también para que los demás florezcan y puedan alcanzar, desarrollar su potencial hacia esa visión. Pues el líder sí, el líder puede ser el visionario, en este caso siendo el sistema educativo, digamos que es una visión que es compartida con reglamentos, con estructuras que ya vienen de un poquito más arriba. Y si es un buen líder, entonces debiera crear las condiciones para que cada maestro y cada estudiante pueda florecer dentro del sistema y la cultura que establece. Entonces, ¿por qué tiene que ser líder un director? Porque el director es una parte muy chiquita del sistema. Está uniendo objetivos superiores que son establecidos a nivel casi que de política nacional, de política inclusive muchas veces internacional, y tiene que juntar eso con las habilidades y capacidades de maestros y estudiantes en contextos muy diferentes. Entonces tiene que crear las condiciones para que se alcancen los grandes objetivos desde una base donde cada uno de esos maestros y estudiantes van a aportar. Si lo hace bien, va a liderar con el ejemplo, va a liderar con su actitud, va a liderar sirviendo de plataforma para que otros alcancen sus propias metas y sus propios objetivos dentro del sistema. ¿Cuáles son otras figuras u otros órganos administrativos que inciden en ese liderazgo potencial que hay en las escuelas y los colegios? Se me ocurren las juntas, que es algo de lo que hemos hablado durante años. Bueno, esa es una parte del problema, César. En realidad, esto se estableció como una estructura jerárquica que viene desde una ley a un Consejo Superior de Educación, a un ministerio, viceministros, direcciones regionales, juntas administrativas de las escuelas y colegios, y ahí en medio de todo eso está el director respondiendo a por lo menos 3 de esas instancias. Y en realidad el sistema debiera funcionar. ¿Cómo hacemos para formar muchachos que tengan las capacidades, las destrezas, los conocimientos, las actitudes necesarias, y a partir de ahí empezar a crear el sistema que les va a permitir desarrollar el potencial de cada estudiante? Entonces, para mí, hasta cierto punto son objetivos un poquito en conflicto, porque lo que el estudiante puede necesitar para desarrollar su pleno potencial en un contexto no necesariamente va a coincidir linealmente con los objetivos de la ley o los objetivos del sistema. Y el director tiene que tener la capacidad de integrar esas dos cosas y hacerlas funcionar en paralelo y en conjunto. Y ojalá muchas veces de manera integrada, no en paralelo, sino de manera integrada, para que de verdad cada muchacho y muchacha reciba todo lo que debe. Es una habilidad que es mucho más arte, por así decirlo, mucho más instinto, arte, capacidad, flexibilidad, que simplemente estructura, mandato y regla. Ese arte o esa habilidad requiere también el desarrollo de competencias que vienen indispensables para hacer una buena gestión educativa, o una que por lo menos logre impactar el mayor número de personas posibles de manera positiva. ¿Cuáles cree usted que son competencias indispensables en un buen líder educativo? Bueno, en un buen líder educativo hay que tener 3 cosas. En primer lugar, actitud. Yo no sé si vos has visto, pero las organizaciones donde la gente le tiene miedo al líder son organizaciones donde la gente no se desarrolla, no florece. Imagínate eso en un contexto educativo, ¿verdad? Entonces tiene que tener una actitud, más bien de integrar, de dejar que los otros se desarrollen, de dejar que los otros opinen, que los otros critiquen, duden, ¿verdad? Esa palabra tan importante que no usamos suficiente muchas veces en el sistema educativo. Y aquí me refiero a los maestros, me refiero a los miembros de la comunidad educativa, incluyendo los padres de familia, incluyendo los mismos estudiantes. Entonces, actitud en primer lugar. Segundo lugar, definitivamente tiene que tener ciertas capacidades administrativas, porque al final es responsable por una serie de procesos que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con sistemas, que tienen que ver con presupuestos, que tienen que ver con manejo de personal, y debe tener las capacidades, por así decirlo, formales que le van a permitir hacer eso bien y a un nivel profesional. Pero tal vez lo tercero, vos dijiste la palabra destrezas. Yo creo que tiene que tener muchísimas destrezas humanas, una gran capacidad de comunicación, y esto significa escuchar tanto como opinar y decir. Significa
cambiar, tener la habilidad de revisar sus decisiones y mejorarlas cuando alguien tenga una mejor posición dentro de ese contexto y dentro de ese ambiente en el que el director o directora puede operar. Entonces, cuando yo hablo de estas destrezas, son fundamentalmente las habilidades humanas de una persona moderna, alguien que entiende que entre el contexto, la tecnología, las necesidades, las cosas son hoy muy diferentes, cambian muy rápidamente, son muy volátiles y que entonces va a poder reaccionar positivamente sin perder la actitud y el manejo, que eran las dos primeras. Dentro de tantas tareas que tienen los directores y las directoras de las escuelas en Costa Rica y el poco tiempo que muchas veces disponen para poder seguir formándose y aprendiendo nuevas competencias, nuevos conocimientos, ¿cuál cree usted que sería una manera fácil y hasta útil, disponible para todos, de conseguir esa información? ¿A quién hay que escuchar? ¿Qué hay que leer? ¿Qué le recomendaría hacer usted a las y los directores costarricenses de cuál libro lean, a quién escuchen? La pregunta es muy complicada porque, a ver, yo creo que hoy en día todos tenemos que entender el contexto, y cuando yo hablo del contexto te hablo de un contexto económico, un contexto social, un contexto político, un contexto tecnológico, un contexto natural, como mínimo, 5 dimensiones. Yo creo que para ser un director relevante uno tiene que estar en contacto con esas 5 dimensiones, poder interpretar el contexto, poder entender cómo ese contexto va a afectar la labor que estamos ejecutando. Lo segundo, te hablé de ciertas capacidades que debe tener. Esas capacidades hoy cambian mucho, cada vez tienen una base más de tecnología, más de base de datos, más de sistema informático. Entonces va a tener que tener ciertas capacidades y destrezas tecnológicas y tiene que leer, formarse y mantenerse actualizado en eso. Y lo tercero son precisamente estas habilidades de liderazgo de las que hablábamos, ¿verdad? La capacidad de comunicar bien las ideas, por ejemplo. Ideas que hoy son muchas veces muy complejas. La capacidad de hablar en multiniveles, poder hablar con el director de una junta, poder hablar con el director regional o con un ministro y poder hablar con un niño de 7 años y hacerse entender. Yo conozco algunos directores escolares excepcionales que tienen ese rango y esa habilidad de comunicación que es indispensable, pero se caracteriza por cosas como esta. Aquí pongo de ejemplo doña María Cristina Urbina. Cada vez que hablaba con un niño se agachaba a su nivel y lo veía a los ojos. El niño se sentía seguro en la conversación con ella. Ella siempre lo dejaba opinar y lo escuchaba antes de emitir juicio. Estas son destrezas que son muy particulares, pero que otra vez que el director tiene que aprender en su formación y estar afinando todo el tiempo. Entonces yo diría que el problema que tiene un director es que entre el contexto, la parte formal y tecnológica y las destrezas de comunicación y las destrezas de socialización, de intervención que existen hoy, pues tiene que ser muy amplio, muy flexible y francamente voy a decir, estar pendiente de muchas cosas y de muchos temas todo el tiempo. No te puedo decir que te recomiendo el libro de Seymour Papert o que te recomiendo esto, todos esos son relevantes, pero lo más relevante, vuelvo a la primera palabra que dije, es la actitud, tener una actitud positiva y estar dispuesto a cuando no sé algo, irlo, buscarlo, aprenderlo y aplicarlo. Y esto hoy, francamente, con la internet es tan fácil que no hay excusa para que no se haga. Hay muchos directores que tienen la actitud y conocen el contexto, pero tal vez no saben cómo interactuar con él. Y los contextos pueden ser muy diversos en una comunidad educativa. Hablo del director en alguna comunidad rural de Alajuela o de Punta Arenas que conoce en qué se emplean los padres de familia de los niños que estudian allí y tal vez conoce también cuáles son las principales fuentes de riqueza de los que no están empleados sino que la producen. Pero ¿cómo pueden ellos interactuar de una manera más horizontal y más efectiva para atraer esos recursos o ese talento o ese interés, para atraer las miradas de sus comunidades a sus centros educativos? Por eso es tan difícil el proceso hoy, porque imagínate la pregunta que me estás haciendo. Estamos hablando, suponete que de verdad estamos hablando de una escuela muy rural, pequeñita, donde los padres son campesinos, posiblemente con un nivel educativo bajo, y que tal vez ni siquiera van a valorar mucho estar hablando del futuro, de la tecnología, de destrezas, de ciencias y de comunicaciones,
porque no lo ven inmediatamente aplicado en su contexto familiar. Imagínate qué dura que es, por eso te decía que la capacidad de comunicación es esencial, porque el director va a tener que mostrar el respeto por todo lo que ese señor hace y por su nivel actual de comunicación, de información, de conocimiento, y sin embargo convencer al hijo de que necesita algo totalmente diferente. Al hijo lo queremos, entre comillas, ¿verdad?, haciendo la caricatura en la NASA, no en el frijolar. Y tender ese puente requiere de una sensibilidad humana y de una capacidad de comunicación excepcional. De hecho, yo creo que el director o la directora de un centro educativo es precisamente eso, es un constructor de redes, un constructor de puentes para poder juntar muchas veces situaciones en conflicto y amarrarlas de alguna manera que tenga sentido. Lo que el programa educativo exige hoy se queda corto en Costa Rica. Entonces necesitamos inclusive directores que estén retando el sistema y exigiendo de sus profesores y de sus alumnos mucho más de lo que la base educativa nos da como punto de partida, ¿verdad? Y estarlos llevando a más destrezas, más actitudes de investigación, más experimentación, cosas de esta naturaleza, precisamente porque las entiende él a nivel personal y ve cómo están limitadas dentro del contexto. Entonces es retar su contexto sin ser de ninguna manera agresivo u ofensivo hacia la comunidad. Ese reto político, en el mejor sentido de la palabra, porque lo es, me recuerda mucho las historias en mi familia de los maestros que enseñaron a la generación de mi mamá y a la de mi papá, que es la misma tuya. ¿Qué cambió y por qué antes encontrábamos con tanta frecuencia tantos docentes, y no solo directores líderes, involucrados en las decisiones políticas de su comunidad y de su país, y es ahora cada vez más difícil? ¿Y qué podemos hacer para que los actuales directores se involucren de una manera más pertinente y más efectiva en las decisiones políticas del país? Aquí te voy a contestar de tres partes. La primera es que cuando éramos un país mucho más chiquito, un país de 500,000, de 1 millón de habitantes, francamente los directores de escuela y los maestros eran personas importantes en la comunidad. Eran personas mucho más educadas que el promedio de su comunidad, a las que se les escuchaba, a las que se les ponía atención, que de hecho, entre comillas, sabían más, habían leído más que cualquier miembro de la comunidad. Hoy ese no es el caso. Hoy la mayoría de los maestros se quedan en un nivel universitario intermedio, y con tantos profesionales dando vueltas alrededor, siempre hay técnicos, científicos, ingenieros, administradores, economistas y abogados que saben más que ellos. Entonces los pasamos a un segundo plano, y en ese segundo plano no los incorporamos, sino que los dejamos en esa posición. Eso es un error. Yo creo que subir el perfil del maestro, involucrarlo en estas otras actividades, en este otro nivel de decisiones y de análisis es fundamental para que incluso se ganen más el respeto, el cariño, no solo de la comunidad, sino de sus propios estudiantes. Entonces, primero se dio un cambio de nivel en la práctica. Lo segundo es, los maestros de antes tenían un pensum más o menos estable, ¿verdad? La historia era la historia, los estudios sociales eran los estudios sociales, la lengua no cambiaba tan rápidamente, la tecnología era muy estable también. Hoy todas esas cosas cambian a una velocidad asombrosa y los maestros no van en la vanguardia, van siguiendo. De hecho, cualquier chiquillo de secundaria con un teléfono sabe más que su maestro de la mayoría de los temas de vanguardia. Y en ese sentido, entonces, los maestros tienen, por un lado, que hacer ese esfuerzo, tener esa actitud de actualizarse, pero también no sentirse amenazados por esa brecha que se está creando, sino más bien propiciarla, impulsarla, hacer que los muchachos reconozcan el valor, que puedan distinguir lo bueno de lo malo, pero no sentirse amenazado por el hecho de saber menos. Yo siempre cuento la anécdota que hay algunos profesores que entran en el aula, en el INCAE, en la universidad, y lo primero que dicen es: apaguen todos los teléfonos, cierren todas las computadoras, que no sé qué, que no sé. Eso ya no se puede. Ahí está la esencia del material, del análisis, del contacto con el mundo. Lo tercero es que las cosas están cambiando en otro nivel. La tecnología agrícola, la tecnología informática, las ingenierías, estas cosas van a un nivel tan alto y tan diferente hoy que definitivamente el maestro no está capacitado ni siquiera para decirle al muchacho cómo va a hacer su trabajo en el futuro.
A mí, mi papá me dijo, usted puede ser médico, puede ser administrador, puede ser abogado y puede ser sociólogo, y más o menos eso cubría el rango, ¿verdad? A menos que uno quisiera, bueno, farmacéutico, pero era muy normal. Hoy le decimos a los muchachos, los puestos en los que ustedes van a trabajar todavía no están inventados. Entonces, ¿cómo hace un maestro para comunicarse con esos muchachos de manera creíble? Tiene que estar mucho más basado en la formación de destrezas, de capacidades, de actitudes, de investigación, de experimentación, que en un sistema memorístico, en un sistema repetitivo. Y no hemos hecho esa transición ni en la formación de nuestros maestros, ni mucho menos en la estructuración del pensum. Entonces le estamos pidiendo a los maestros, desde una posición de obsolescencia estructurada, tratar de convencer a los muchachos de que todavía son figuras valiosas, o tratar de convencer a la comunidad de que son figuras valiosas. Necesitamos cambiar el perfil, la escogencia, la formación de los maestros, y estos tienen que seguir, igual que el director, estudiando el contexto, estudiando la tecnología, estudiando las ciencias y manteniéndose en la punta del conocimiento tanto como puedan, que ya no es posible para nadie, pero bueno, tanto como puedan, ¿no? ¿Qué le diría usted a este grupo tan grande de docentes que están formándose para aspirar a un puesto directivo dentro del sistema educativo sobre la responsabilidad que tienen? ¿Y cuál sería el norte al que están llamados estos docentes que ahora quieren ser líderes de una organización educativa? Tanto a los directores como a los maestros les diría que sean revolucionarios del sistema, que tomen todo lo bueno que el sistema tiene que ofrecer, que todavía es bastante, y que a partir de esa base traten de formar lo que ellos quisieran que tuvieran sus hijos dentro de 10, 15 y 20 años, que fundamentalmente van a ser esas destrezas y capacidades de las que acabamos de hablar. No podríamos pedirle al maestro otra cosa. Ahora, el maestro va a tener que aprender otras cosas, el uso de la tecnología, metodologías lúdicas, metodologías participativas, metodologías analíticas, investigativas, experimentales, métodos de enseñanza centrados en el estudiante más que en el pensum. Entonces, claramente tenemos que cambiar la estructura de la carrera docente, sin duda alguna. Pero al margen de eso, suponiendo que eso se puede hacer, todavía cuando el maestro llega, tiene que contar con infraestructura, con laboratorios, con capacidades, con actitudes del director y de otros compañeros para hacerlo. Entonces, que sea revolucionario, que no tenga temor a equivocarse, entre comillas. Va a ser mejor equivocarse un poquito en el cambio que quiere hacer, pero saber que tiene que cambiar, que nada más aceptar la estructura como está y de fijo equivocarse y no hacer nada al respecto.